Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy vamos a hacer estas coronas navideñas que nos pueden servir para colgarlas del árbol o para ponerlas a modo de guirnaldas. Se comienzan por aquí, por el centro. Para ello vamos a usar estas anillas que vienen en las botellas de agua o de refrescos. Es lo que vamos a usar para hacer el centro de nuestras coronas. Bien, tenemos nuestra anilla. Es una aguja, no sé si lo he dicho antes, del 3,5. Pasamos la aguja por aquí. Pasamos el hilo de esta manera. Vamos a reducir un poquito el cabo que queda atrás. Bien. Y ahora vamos a hacer toda una vuelta de puntos bajos. Comienzo haciendo un punto para afianzar. Hago otro más. Es un poco, al comienzo es un poco complicado con el cabo de hilo aquí detrás, la argolla, pero bueno, es un poquito de práctica, paciencia y nada más. Vale, este sería el primer punto. Volvemos a hacer otro punto, vamos escondiendo la cola de hilo, hacemos otro y tenemos que hacer un número par. Tenemos que rellenar toda la argolla que quede cubierta y un número par de puntos bajos. He hecho 24 puntos bajos. Ahora voy a cerrar con el primero que hice, el que me sirvió para afianzar el hilo, no sino el otro. Y ahora corto. Ahora voy a hacer el cambio de color, voy a poner el hilo rojo. Me vengo aquí, introduzco el hilo rojo, aguanto los cabitos por detrás y ahora vamos a hacer 3 puntos altos dentro de este punto. El primero será 2 cadenas. Este sería nuestro primer punto alto. Entramos otra vez dentro y vamos a hacer otros 2, teniendo así 3 puntos altos. Ahora nos saltamos el siguiente punto, nos venimos a este. Ahora nos saltamos este, nos venimos a este y hacemos otros 3 puntos altos. Tenemos que hacer 3 puntos altos dentro del mismo punto, saltar el siguiente y en el que hace 2, hacer 3 puntos altos. Siempre va a ser así. 2, 3, ya tengo los 3. Salto este punto, me vengo a este, tomo hilo y vuelvo a hacer 3 puntos altos. Aprovechando, como siempre hacemos, para esconder la cola de hilo por detrás. Y vamos a continuar así toda la vuelta. Bien, pues estoy ya en el final, he hecho el último grupo, aquí tengo el punto que queda libre y ahora cierro aquí arriba, encima de la primera cadeneta que hice para subir, cierro con un punto deslizado. Y ahora voy a cortar el hilo porque voy a volver a cambiar de color. Mirad una cosa. Por ejemplo, tengo estos 2. Este lo he hecho igual que este. Pero aquí en este, una vez que completé todo el arito, hice alrededor una fila de puntos bajos. De esta manera la corona queda un poquito más grande y estos motivos quedan un poquito más apartados del aro, no como aquí que quedan más pegaditos. Este lo he hecho como este, porque quiero la corona un poquito más pequeña. Pero os lo digo a modo de sugerencia por si os gusta un poquito más grande y que los motivos de colores queden un poquito más separados. Pues simplemente tenéis que dar otra vuelta de puntos bajos alrededor. Lo demás todo igual.
Bien, ahora voy a introducir la aguja aquí. Tomo el hilo blanco, lo paso, ajusto por detrás y tengo localizadas las dos colas de hilo para ir escondiéndolas ahora. Y vamos a subir con 2 cadenas. Y ahora hacemos un punto alto sobre cada uno de los 3 puntos que tenemos en el grupo. Ya tenemos el primero, que sería este. Nos venimos aquí al segundo, hacemos punto alto, nos venimos ahora aquí, hacemos otro punto alto, tomamos hilo y ahora nos vamos a venir aquí al punto que habíamos dejado libre en la vuelta anterior, introducimos la aguja, he metido donde no era, es aquí. Hay que tener cuidado también de no confundirse con la cola de hilo e introducir donde estaba la cola de hilo de la vuelta anterior guardada. Bien, hemos introducido aquí, tiramos hacia arriba y hacemos un punto alto. Nos queda de esta manera. Volvemos a coger hilo y ahora nos situamos en el primer punto, que sería aquí. Hacemos punto alto, otro punto alto en el siguiente. Recordad que es un punto alto en cada uno de los que habíamos hecho en la vuelta anterior, otro en el que hace 3, seguimos escondiendo las colas de hilo por detrás, tomamos hilo y ahora nos venimos otra vez aquí al punto que habíamos dejado libre, insertamos la aguja, tomamos hilo, sacamos, tiramos un poquito hacia arriba y hacemos un punto alto y nos va quedando de esta manera. Volvemos a repetir la misma operación. Así va a ser durante toda la vuelta, 3 puntos altos. Y cuando hagamos los 3 puntos altos, tomamos hilo, nos volvemos a venir al punto que habíamos dejado libre en la vuelta anterior, tomamos hilo, estiramos hacia arriba y hacemos punto alto. Continuamos así toda la vuelta. Al llegar al final, una vez que hemos terminado los 3 puntos altos, nos queda hacer el punto último, el que va de unión entre cada grupo. Lo hacemos, nos venimos aquí arriba de la primera cadeneta que hicimos y cerramos con punto deslizado. Ahora corto el hilo y vuelvo a cambiar. Ahora voy a poner rojo. Nos situamos aquí, aquí, volvemos a hacer lo mismo de siempre, insertamos el hilo, ubicamos las colitas por detrás, subimos con 2 cadenetas y ahora vamos a hacer sobre cada punto alto 2 puntos altos, o sea, terminamos con 6, 2, 2 y 2, ya hemos hecho el primero de aquí, hacemos otro, nos venimos aquí al del centro y hacemos otros 2 puntos altos, ya tenemos 4, seguimos escondiendo las colitas de hilo por detrás y ahora aquí los 2 que nos quedan. Y ahora, una vez que tengamos los 6 puntos altos, ¿qué hacemos? Pues nos venimos aquí al punto largo este de aquí y hacemos un punto deslizado. Tomamos hilo y volvemos a hacer lo mismo. 2 puntos altos sobre cada punto alto, 2, 4 y 6.
nos venimos aquí, hacemos nuestros 2 puntos altos, 2 en el siguiente, y otros 2 en el siguiente. Ahora en el punto de unión, este largo, entramos y hacemos un punto deslizado, y así nos va quedando esta forma. Pues hacemos lo mismo en toda la vuelta. Al llegar aquí al final, en este punto hacemos el punto deslizado, y ahora, para que esto no nos quede así abierto, nos venimos a la base de la cadeneta que hicimos de inicio para subir y hacemos otro punto deslizado y nos quedaría así. ¿Ahora qué hacemos? Pues no vamos a cortar el hilo. Vamos a hacer una cadeneta que nos va a servir para poder sujetar la corona o bien a la guirnalda o al árbol. Una cadeneta, en mi caso, de 14, 15, 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale. He hecho la cadeneta de 15 puntos. Ahora, como la cadeneta nace aquí, vamos a sujetarla aquí. Entonces me doy la vuelta por detrás, inserto la aguja aquí en esta parte, ¿veis? Este es el nacimiento de la cadeneta, pues voy a insertar la aguja aquí, en la parte opuesta, y voy a hacer un punto deslizado. Doy la vuelta otra vez y me quedaría así. Ahora este hilo lo voy a cortar. Ahora lo veis más claro. ¿Veis? Esta arandela me va a servir para sujetar la corona, y ahora este hilo, este cabo, lo voy a esconder por detrás. Voy a usar una aguja del 2,5. Podéis usar una aguja lanera si queréis, pero a mí me gusta rematar estas labores con... Me resulta más cómodo con este tipo de aguja. Entonces ahora lo que voy a hacer es... voy a hacer como un nudito. Paso el hilo por aquí. Hago un nudito. Como hice con las estrellas. Ahí, así queda afianzado y no se va. Tiro bien y vuelvo a meter el hilo. Voy a dar otra vueltecita. Estas ya aprovechamos y escondemos todo lo que tengamos por aquí, todas las colitas de hilo. Esta otra, pues igual, la voy a remeter por aquí. La voy a llevar ahora por aquí. Siempre, ya sabéis, teniendo cuidado de no asomaros por esta parte. Y bueno, y ahora con las tijeras, pues cortamos bien todos estos hilitos que nos quedan. Si algún otro sobresale, como este de aquí, sobresale por aquí, pues lo escondemos, lo cortamos. Y vamos a hacer ahora el lacito de adorno. Para el lazo he hecho una cadeneta de 60 cadenas. He rematado los piquitos para que no se vayan. Y ahora lo que hacemos es, nos venimos. Mirad, bueno, también he cortado todos los hilos que tenía. ¿Veis? El resultado es mucho más limpio. Pues ahora nos vamos a venir aquí con la aguja finita. Pasamos por aquí. Con cuidado pasamos la cadeneta que hemos hecho. Ahora la voy a centrar y vamos a hacer un lacito. Así. Bien centrada para que los dos cabos queden a la misma longitud. Y vamos a hacer el lacito.
Así. Como tiene mucho rojo, mucho blanco, pues el color navideño que me faltaba era el verde. Pues así le hago contraste. Acomodamos el lacito, acomodarlo lleva su tiempo, pero bueno, más o menos está bien. Ajá. Y ya tenemos nuestra corona lista para colgarla en el árbol, para ponerla de guirnalda, para ponerla detrás de la puerta. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí.